Tercer y último bloque de conversación junto al fuego de la fecha, y hoy nos acompaña, como cada 15 días, Santiago de Luca, escritor y autor de los versos que están sonando, ¿no? Eso forma parte de Y su sombrero verde, que vamos a presentar en tu libro sobre Borges y el periodismo, ¿no? Ya lo vamos a anunciar en un mes y medio, un mes, sí, veremos. Problema, seguramente haremos una presentación a la Limón. A la Limón, siguiendo sí, ya una tradición nuestra, ¿no? Sí, ya lo vamos a anunciar con todos los recursos a mano. Bueno, Santiago, hoy me comentaste muy brevemente, muy sintéticamente, que íbamos a hablar del ajedrez. Sí, a ver, un pequeño tema. No vamos a cambiar el micro, seguimos con la literatura. Pero sí quiero hablar de las metáforas del ajedrez. Hubo una época de mi infancia, durante muchos años yo me dediqué a jugar al ajedrez, con diversa fortuna, pero bueno, fue un... Me comentaron que eras muy bueno de niño, pero bueno, no sé. No, bueno era Roberto Servat, Rubén Porta, Diego Germán, otra gente. ¿Jugabas desde muy chico? Sí, pero bueno, yo jugaba de manera sistemática. Pero a su vez, el juego del ajedrez, visto ya en perspectiva, bueno, juego, deporte y ciencia, hay una discusión ¿cómo nombramos? Bastante profunda sobre qué es, ¿no? A lo largo de la historia y en diferentes tradiciones y culturas y lenguas, ha despertado la inspiración de los poetas y los escritores, ¿no? Es un juego que evoca diversas metáforas, las de primer grado, que bueno, tenemos ahí una guerra representada, ¿no? A otras un poco más profundas. Una de las cosas que me ha quedado de mi época de ajedrecista es que, bueno, el ajedrez enseña, entre tantas cosas, lo implacable que puede ser el destino. Hay algunos errores que son irrevocables, ¿no? Claro. Cuando jugaba torneos, muchas veces al error que podía cometer, le agregaba el error de pensar que hubiese pasado si jugaba otra jugada, cuando ya el reloj seguía. Claro. Y ahí quedás reflexionando en el error y mientras el partido continúa. Mientras el partido continúa, ¿no? Pero bueno, a su vez está esa cuestión también bastante poética de estar sujeto a un espacio geométrico y a leyes claro, a unas normas que hay que apropiarse de ellas para a partir de ahí recién poder crear, pero esas normas están ahí. Mira, yo traje este Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, que para quienes fuimos ajedrecistas es casi una biblia en su época, que me lo ha dado la gente de Ferrovía. Yo he pasado horas y horas en mi infancia con este tratado. Probablemente ahora haya otras cosas, muchos jugadores se entrenan con internet, pero estos libros, muchas veces Roberto Grau busca la cuestión filosófica del juego. Claro, no únicamente jugadas o aperturas. Hay algo que me decía mi profesor, ya después desde varios años de jugar, incluso cuando ganaba me decía, todavía no sabemos jugar, movemos madera. Muy bueno. Entonces, bueno, ganar, quien empieza a jugar y solo concibe un jaque directo, o intentar ganar con un jaque mate por sorpresa, o una agresión directa, no juega al ajedrez. Puede ganar, pero todavía no ha comprendido el juego. Bien. Que pasa por otro lado, por comprender estructuras, movimientos. Hay una cosa muy fuerte de estrategia, de táctica. Sí, ¿no? hay todo. El gran maestro internacional Pano decía que en el ajedrez están todos los quehaceres del ser humano. Qué bueno. O sea, que uno pasa por la intuición, pasa por reglas. El cálculo. El cálculo, no alcanza solo el cálculo. Y será por esto que el juego ha evocado ha inspirado tantos escritores, como por ejemplo, aquí lo tengo a Omar Khayyam, ya en el poeta persa, en el siglo XII, compuso estas rubaiyat, una de las cuales está dedicada al ajedrez, y que yo la quiero citar porque después esta rubaiyat, quien no la sabe, está detrás del poema de Borges, llamado Ajedrez. Bien. Borges tiene varios sobre el... Tiene dos, básicamente, dos sonetos. Dos sonetos que son como un diálogo entre sí. Yo te voy a leer esta rubaiyat que es cortita, para que después tengamos la idea de lo que apunta Borges. Pensemos que esto fue escrito en farsí, en persa, ¿no? Estamos en el 1100, ¿no? Pero bueno, esta traducción, yo tengo dos traducciones, la de este libro
y la que hizo el padre de Borges, Ajá. de Fitzgerald, del inglés, Ajá. no desde el persa. Esta está Bien. hecha desde el francés. Bien. O sea que no tengo ninguna que sea directamente desde el persa. Pero bueno, vamos a leer estas dos y después vamos a la otra. Uh-huh. Escribe Omar Khayyam: he aquí la única verdad. Peones somos de la misteriosa partida de ajedrez que juega Dios. Nos mueve, nos para, nos adelanta y nos arroja después, uno a uno, a la caja de la nada. Vamos a la versión del padre de Borges. Uh-huh. El mundo es un tablero cuyos cuadros son noches y son días, y el azar a un antojo nos mueve como piezas. Luego, las piezas a la caja van. Wow. De aquí, si saltamos, no lo vamos a leer entero el poema de Borges, uh-huh. Pero en ese soneto que estábamos recordando y que vos conocés muy bien, en un momento escribe Borges, si uno no conoce esto que está atrás, claro. Intentamos recuperarlo desde uh-huh. ahí, escribe Borges 9 siglos después de este texto, interrogado por el mismo juego, en el final creo que uh-huh. del soneto, si cito mal de memoria, discúlpame, pero dice algo así como: el jugador también es prisionero, uh-huh. Las sentencias de Omar. Exacto. Las sentencias uh-huh. de Omar, de un tablero, de oscuras noches y de negros días. Dios mueve al jugador, claro. Y a la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, uh-huh. De polvo y tiempo y sueño y agonías. Bueno. No, sí, estaba muy bien, creo. Pero detrás de claro, esto, es la misma idea, digamos. Es la misma ¿no? idea, pero detrás de esto, y ya vamos al incidente literario, porque uh-huh. esto no es un curso de ajedrez, sino lo bonito es que los poetas interrogan el ajedrez no como ajedrecistas que quieren mejorar su técnica, sino para profundizar sus metáforas, calibrar sus metáforas. Uh-huh. Detrás de este texto de Borges está el pensamiento de Oriente, y especialmente de la India, cuando dice que Dios detrás de Dios la trama empieza. Es decir, en la India, lo dice el mitólogo Joseph Campbell, la idea de que un dios, en este caso es Vishnu, uh-huh. de que un dios sueña el mundo y a su vez en ese mundo que sueña hay personajes que sueñan a otros, dice, esa idea le ha dado forma a la civilización de la India. Uh-huh. Esto toma Borges y hace con el juego del ajedrez, ¿no? Uh-huh. Bueno, este diálogo con el pensamiento oriental en forma de clave poética. Uh-huh. Está muy, muy interesante, realmente. No sé si... Sí, estaba recordando y te lo comenté brevemente que hace un par de programas Héctor Rothschild... Me comentaste, por eso... Leyó un par de... Que fue profesor leyó, mío. Creo que esos dos sonetos que están, si qué no casualidad, recuerdo mal, en el Hacedor. Sí, pero volvamos entonces a estos sonetos que leyó que están en el uh-huh. Hacedor. Hay también algo muy interesante, en los dos sonetos hace una enumeración uh-huh. de cada pieza del ajedrez y le agrega un adjetivo. Exactamente. Y es muy interesante porque uh-huh. dice... el débil peón... Oblicuo alfil, uh-huh. ¿no? Que tiene que ver con su movimiento. Uh-huh. Peón ladino, uh-huh. porque mueve derecho pero come de izquierda, ¿no? En el primero el peón agresor. Sí. Torre directa. Sí. Sin embargo, en la primera... En el primer soneto dice torre homérica, en el primer término de enumeración. Uh-huh. Y acá pasa algo bastante interesante, porque todas las otras definiciones de la pieza tienen que ver en relación a su función en el juego, ¿no? Uh-huh. Como dice, encarnizada dama, ¿no? Por su poder. Uh-huh. Pero torre homérica, uh-huh. hay relación al juego con la literatura. Bien. Ahí podemos imaginar Troya, la descripción uh-huh. que hace Homero, ¿no? Entonces ahí ligan ese adjetivo al juego con la literatura. Uh-huh. Bien. Muy interesante, Santiago. Muchísimas gracias. Bien. Vamos a mostrar algunos libros que hemos recibido de nuestros amigos de Ferrovía y de Mauro Jardín. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? De Luigi Pirandello, ¿sí? Esto yo honestamente no sé si es una novela, ¿no? Habría que ver, todavía no lo pudimos leer, pero es una hermosa edición del famosísimo autor de 6 personajes en busca de autor. Y esto lo recibimos hace un par de semanas, ¿no? Pushkin, Alexander Pushkin, con sus poemas, uno de los grandes autores rusos, por supuesto. Y este autor, que también es un autor que tiene un libro sobre Borges, ¿no? Guillermo Martínez, que va a estar... La matemática, ¿no? Borges y la matemática, sí,
que va a estar visitando la ciudad, yo creo que el 22 de junio, si no recuerdo mal, en un ciclo de escritores que también va a contar, y aquí nos vamos a otro lugar del universo de los libros y del periodismo, que es Hugo Alconadamón, un periodista de investigación, quizás uno de los más importantes de la actualidad, que trabaja para el diario La Nación y que viene haciendo un trabajo más que interesante, sobre todo diría yo, tratando de trascender esta cuestión de la grieta periodística y demás, ¿no? Haciendo un trabajo de periodístico de investigación en el sentido cabal del término. Y después tenemos otro libro que hemos recibido aquí, que es de Jorge Barón Visa, El desierto y su semilla, ¿no? Que es, Jorge Barón Visa es el hijo de Barón Visa, ¿no? Hay una historia muy terrible de eso, sobre la agresión de Raúl Barón Visa a su mujer, que dio lugar a este relato autobiográfico que se publicó poco antes del propio suicidio de Jorge Barón Visa. Y bueno, y luego tenemos un par de clásicos de todos los tiempos. La naranja mecánica de Anthony Burgess, cuya película hecha por Kubrick en la década del 70 ha sido un verdadero hito en la cinematografía. Bien, y finalmente vamos a mencionar El Orlando de Virginia Woolf, ¿sí? Otro clásico también, ahí está, que hemos recibido recientemente. Algunos libros que nos van llegando al programa. Bien, Santiago, ¿algo más? No, hay una novela que también tiene el ajedrez como centro entre tantas. La novela de ajedrez de Stefan Zweig, que de hecho fue el último que escribió antes de suicidarse en Brasil, que son dos jugadores que van, no escapa de la Alemania nazi, ¿no? Hay un campeón del mundo que van en un barco y están jugando, y bueno, y al ritmo del juego va pasando la novela. Y hasta que aparece un pasajero anónimo y le logra hacer tablas al campeón mundial, ¿no? Y ahí quiere la revancha y bueno, y ahí también toda una reflexión del juego que va acompañando el ritmo literario. ¿Sobre eso va a versar tu próxima columna? Bueno, algo de eso estará ahí, se podrá también buscar la versión de esto que estamos hablando en el papel. ¿Por qué consideras que sos un exjugador o que has abandonado? Colgué los alfiles. No, yo jugué de los 6 años a los 15, digamos. Bueno, como tantas pasiones, hay tantos amores, a uno le hace, uno le termina. No se puede ocupar de todo, pero me pasa, y se lo pongo en la columna, como dice el proverbio, cada vez que veo un tablero a la lejanía, se te despierta. Como dice el proverbio, aquel que estuvo preso, cada vez que come pan vuelve a la cárcel. Qué bueno. Entonces, bueno, siempre, sigue indagando, ¿no? Pero ya hay ahora otro tipo, otro ritmo, y también tiene algo de deporte. Esa parte, claro, ya estoy más fuera de una preparación física. Santiago, nos tenemos que ir despidiendo, pero te pido que nos comentes muy brevemente qué es esto que estamos escuchando. Bueno, yo lo dije al comienzo, es parte de Su sombrero verde, pero en particular, ¿qué pieza y quién es la cantante? Es el texto número 3, que se llama ¿Y cómo se dice tu lunar? La cantante es Anaí Fernández, que esperemos que esté visitando la ciudad. Es una cantante que canta en el Colón, y probablemente cuando hagamos nuestro evento a la Limón, venga ella a cantar, a presentar el CD. Bien. Que está publicado por la Fundación Borges. Sí, señor. ¿Y el músico, el pianista? Martignano Tonani. Bien. Contexto de Santiago de Luca, digámoslo. Bueno. Santiago, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre, y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Conversación Junto al Fuego. Muchas gracias. Y al jardín de Pico.